El testamento es la manifestación de nuestra voluntad, realizada ante testigos y conforme al derecho, de manera solemne para que valga después de nuestra muerte. La institución de uno o más herederos era un elemento indispensable del testamento romano, el caput et fundamentum, la cabeza de la base del testamento. Si la institución del heredero faltaba o tenía un defecto jurídico o no era eficaz, todas las demás disposiciones del testamento romano quedaban igualmente sin eficacia. Eran nulos los legados, fideicomisos, desheredaciones. El heredero antiguo aceptaba desinteresadamente la sagrada función del difunto. El de sus cuyos mostraba tendencia a privar al heredero de las ventajas materiales. La función del heredero era la de actuar conforme a la personalidad del difunto, no de poseer. Había distintos tipos de testamento en Roma, como la calatis comitis, que se hacía en la paz y el descanso, el prosinctum se hacía al tiempo de partir al combate, y per aes et libram se hacía por la emancipación, esto es, por una venta fingida con la asistencia de 5 testigos y de un libripens, portador de la balanza, ciudadanos romanos púberos y del que se llamaba familiae emptor, que era el comprador del patrimonio. En la antigua Roma, el testamentum calatis comitis se caracterizaba por otorgarse ante las antiguas asambleas convocadas por el Pontifex Maximus, las cuales recibían nombre de comitia calatia, por lo que indirectamente adoptaba la forma de una ley pública. Estas asambleas se reunían delante de la curia Calabria para tal efecto un par de veces al año. Concretamente el 24º día de los meses de marzo y mayo, durante una de esas 2 jornadas anuales reservadas, los ciudadanos que tuviesen interés en testar lo podían hacer ante los comicios, hallándose así bajo la autoridad y presencia del pueblo. No obstante, la rogatio del paterfamilias, en la que se creaba un heredero distinto al natural, se hacía conforme a la autorización del Colegio de Pontífices, limitándose el pueblo a atestiguar el acto. En la época clásica, inicialmente el testamento liberal comenzó siendo una emancipación para disponer de bienes singulares en forma de legado. El testador emancipaba su patrimonio a una persona de confianza, a la que los romanos aludían como familiae emptor, mientras que en la nunsupatio la persona que testaba especificaba el destino que el comprador debía dar a los bienes cuando se sobreviniese su fallecimiento. Con la nueva intervención de este amigo familiar, quedaba patente que este modo testamentario fundaba en la desconfianza del testador de que se respetase su voluntad una vez hubiese perdido la vida. Como resultado del trámite, el emptor adquiría realmente la propiedad de los bienes. En derecho pretorio, la bonorum possessio que el pretor concedía fue en un primer momento sine re, de manera que se daba preferencia al heredero civil que reclamase la herencia. En el caso de que sólo existiese un documento que no había estado precedido por el acto liberal y apareciese un heredero instituido con las formalidades per aes et libram, cosa que se demostraba con testigos, quien salía triunfadora era la segunda de las personas. El testamento en la antigua Roma era, como hasta hoy, un acto jurídico solemne por el que una persona con capacidad para ello hace constar su voluntad dispositiva acerca de su propio patrimonio para después de su fallecimiento. Esta forma de testar en Roma fue creada por el emperador Justino, regulada en la Constitución del año 521 y posteriormente acogida por Justiniano. Esta particular manera de testar era de manera oral, con la comparecencia de 7 testigos y un tabularius. El testador dictaba su última voluntad al tabularius, ante la presencia de los testigos, el cual debía registrar todo lo que mencionaba el testador. Además de los testigos, se requería la presencia de un tabularius.
El ciego también podía dictar su última voluntad a un tercero, pero el texto debía ser leído por el tabularius. En caso de ausencia de este, por un octavo testigo. Este testamento no era secreto, ya que las disposiciones hechas por el testador eran conocidas por los testigos y por el tabularius.